La política de vivienda ha cambiado y cambió de una forma muy interesante porque está privilegiando el ordenamiento territorial y temas que tienen que ver con la planeación urbana. Hoy vamos a hablar específicamente de eso con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU. Empezamos. Para diversos especialistas, uno de los principales retos para las ciudades mexicanas se centra en definir planes de desarrollo urbano de largo plazo que permitan consolidar urbes alineadas a los preceptos de la nueva agenda urbana, es decir, ciudades compactas, resilientes y sostenibles. Y esta idea tiene que ver con el objetivo de ordenar las ciudades y aumentar su eficiencia, sobre todo si se entiende que, para el futuro, estos entes de concreto tendrán un papel fundamental para las naciones y su crecimiento. Al respecto, es preciso mencionar que expertos en el tema aseguran que la competencia global en los próximos años no recaerá como tal en la dinámica de las naciones, sino y sobre todo se dará en términos de la actuación de las ciudades. Con ello, la dinámica de crecimiento de los pueblos estará íntimamente ligada con las ciudades y su capacidad para elevar la competitividad, lo que implica elevar la calidad de vida. Cabe destacar que uno de los principales desafíos para las ciudades mexicanas es crear las condiciones para detener su expansión. Hoy se calcula que alrededor de 80% de la población mexicana habita en zonas urbanas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde vamos a estar platicando de temas de vivienda y de desarrollo urbano con particular énfasis porque tenemos invitado de lujo. Armando Rosales, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu público, a toda la audiencia, y es para mí un gusto estar aquí. No, para nosotros también, porque fíjate que en este momento que se está haciendo todo el planteamiento de la nueva política pública que viene en materia de vivienda, sobre todo, que es un tema muy relevante, pero nosotros hemos pensado que para hablar de vivienda, un cambio importante que se ha dado en esta administración es que están hablando primero dos temas. Uno, derechos humanos, y otro, el principio de ciudad. Poner la ciudad, la planeación de la ciudad y la vivienda como un factor determinante en la construcción de ciudades. ¿Cómo estás viendo tú este reto de la vivienda a nivel nacional desde este encargo que tienes tan importante como subsecretario en SEDATU? Mira, el secretario Román Meyer ha sido muy claro en casi todos los foros en los que participa y en la orientación de la política pública y en la orientación que nos ha dado a todo el equipo de que no podemos seguir viendo de manera sectorial y separada los principales temas que competen a la Secretaría y a lo que conforma todo el famoso ramo 15 dentro del gobierno de México, sino que tenemos que tener una visión unificada en el que el eje central, por un lado, sean las personas y una perspectiva de derechos humanos en todo el diseño de las políticas públicas. Y segundo, como eje articulador y transversal, el territorio. En el Plan Nacional de Desarrollo, que está por reenviarse al Congreso de la Unión, uno de los ejes principales de los cuales ya se han hecho públicos en diferentes foros es el eje territorial y ambiental. Entonces, a partir de estas directrices y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, más las instrucciones que nos ha dado el secretario, en la construcción de las políticas públicas, todas, se está teniendo una visión integral, una visión holística acerca de lo que debemos de plantear. Y en este sentido, pues son los dos principales ejes que tú ya mencionaste. Uno, la perspectiva de derechos humanos en todo lo que atañe tanto al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano, a lo agrario, o a los problemas relacionados con los núcleos agrarios en nuestro país y a la política de vivienda. Y en segundo, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante siguiendo estas directrices que nos han marcado en articular plenamente
una visión de desarrollo integral del territorio, de desarrollo social, de bienestar, de desarrollo económico, en el cual las ciudades son el elemento central, las ciudades son el principal motor económico de nuestro país, las ciudades son una gran construcción artificial, histórica de la humanidad, en la cual es en donde todas las infraestructuras, servicios, más todo lo que sería ese capital social público de carácter colectivo, permiten en realidad que todas las empresas, sectores privados, la población, la fuerza de trabajo se desarrollen de manera armónica. Que estamos obviamente revisando que el principal, lo que más ocupa tejido urbano en cualquier ciudad es la vivienda. Entonces, que las políticas de vivienda vayan articuladas primero con toda la visión territorial del nuevo gobierno y después, obviamente, que la política de vivienda responda principalmente a las necesidades de la gente. Creemos, y lo ha manifestado públicamente el secretario y tu servidor, que hubo una desconexión en algunas administraciones pasadas entre lo que era la política de vivienda, el de otorgar créditos, el de que la gente pudiera acceder a una vivienda, con la localización, con el acceso a las fuentes de trabajo, con problemas de seguridad y medioambientales, y hubo expansiones importantes de conjuntos habitacionales que no estaban articulados con esta visión de desarrollo económico, de dónde iban a estar las fuentes de empleo, de cuál era la movilidad, de las distancias al centro de la ciudad y a los lugares de trabajo de la gente. Y esos son los principios que tratamos de corregir ahorita en la construcción de la política. Ahora, lo que hemos visto es que, como bien dices, las ciudades mexicanas han crecido más como el resultado de la casualidad. Y la vivienda es un tema muy complejo porque, revisando la población con respecto al parque habitacional, resulta que cuantitativamente no faltan viviendas. El tema pareciera ser mucho más de calidades y de cuál debe ser el papel de la vivienda. Fundamentalmente, no, creo que caímos en el error de ver la vivienda como una medición de desarrollo económico, en lugar de verla como un criterio de desarrollo social. Entonces, ¿cómo es posible que si tenemos suficiente parque habitacional para cobijar a todos los mexicanos, tengamos un rezago de vivienda de 14 millones de unidades? Mira, el rezago se da en varios aspectos y es una parte de lo que está orientando los nuevos programas de vivienda en el país. Se da por un lado en que cuando la gente ha producido socialmente su vivienda, o sea, que ellos con sus propias manos y con el tiempo van construyendo su vivienda en algún solar que pudieron adquirir o en el que o al que se les otorgó algún terreno, sobre todo en el crecimiento periférico de las ciudades, pues muchas de estas viviendas carecen por lo regular o de servicios públicos adecuados, de iluminación, de banquetas, de ciertos espacios y también en los acabados, en los materiales, en la calidad del diseño. El secretario ha manifestado en muchas ocasiones que le preocupa esta adecuación cultural y climática de muchas viviendas producidas de manera casi industrial y que se repita en el mismo modelo de vivienda en diferentes ciudades del país. Esto que nos genera rezagos en diferentes aspectos, midiéndolo como un derecho humano a la vivienda adecuada y con los ejes que incluye la vivienda adecuada en el país de acuerdo con Naciones Unidas, y uno principal es la adecuación cultural y al medio. Entonces, a la hora en que tú mides el rezago habitacional, de por sí no es fácil. O sea, tienes que esperarte a datos censales de cada 10 años y luego las encuestas especializadas en vivienda y las encuestas de ingreso y gasto de los hogares a veces no te permiten medir adecuadamente a nivel específico de localidad dentro de los municipios cuál es el rezago habitacional, pero con los datos que tenemos nos hemos dado cuenta de que son carencias les falta a veces un dormitorio más o 2 dormitorios más o un espacio adecuado de cocina y baño o un espacio adecuado para poder cocinar los alimentos, que estén con la familia, una zona de estar, en cuestión de acabados, en cuestión de iluminación y de ventanas, en cuestión de seguridad estructural. Entonces, a partir de esto, en el programa de vivienda social, uno de los principales ejes es que la gente pueda ampliar o mejorar su vivienda. Entonces, el nuevo diseño incluso de la política de vivienda social, del programa de vivienda social con CONAVI, es que puedan otorgárseles subsidios a las personas para el mejoramiento y ampliación. Esto que ya se está ejecutando,
de concretarse en este proceso de 6 años, nos va a permitir disminuir sensiblemente el rezago habitacional a partir de que las viviendas no cumplen con los derechos, o sea, con que satisfagan realmente el derecho humano a una vivienda adecuada a las familias. Entonces está combatiendo principalmente el rezago desde el gobierno federal a los que más lo necesitan, directamente a las familias, a partir de que tengan una mejor vivienda de los que ya la tienen. Y también en la construcción y adquisición de viviendas, el propio Infonavit, en una entrevista radiofónica que tuviste con el director del Infonavit hace unos días, habló de lo que era el programa de Tu Propia Obra de Infonavit y que ahora se está relanzando y rediseñando y que va a ser un programa muy exitoso. En este programa también CONAVI, a los sectores de no afiliados y a los sectores de menores ingresos, también está ejecutando programas de sustitución de vivienda para viviendas que son muy precarias o viviendas nuevas dentro del nuevo programa de vivienda social. Entonces es muy interesante de que ya no solamente se está viendo la generación de nuevas viviendas de forma privada para que la gente obtuviera un crédito, sino a partir de un diagnóstico de cuál es la situación de las viviendas en el país, en dónde está el rezago, qué constituye el rezago de vivienda, las políticas públicas van en ese sentido, ¿no? De atender las diferentes formas de rezago, no solamente generar nuevas viviendas como tú lo indicaste, con los grupos sociales más vulnerables y que más lo necesitan. Porque el tema pareciera que entonces tiene que ser con ubicar cómo está el rezago de vivienda en cada región del país, porque las situaciones son diferentes, ¿no? Yo imagino que el tipo de rezago, cuando hablamos de la Ciudad de México, es marcadamente diferente a lo que pueda pasar en las comunidades rurales de Oaxaca, por ejemplo, que tenemos el tema municipal. Y de entender la dinámica demográfica. Claro. O sea, si no entiendes tanto la dinámica económica que se está dando en cada una de las ciudades y la dinámica sociodemográfica, qué ciudades están creciendo más, en qué ciudades hay población, en qué ciudades hay migración, en qué ciudades hay abandono, en qué ciudades hay violencia, y ahí nos estamos coordinando con toda otra serie de secretarías. Es que es tu mero mole. Sí. La planeación del papel de la ciudad como generador de conductas. Exactamente. Más que como de conductas, la ciudad es el lugar en el que se desarrolla económicamente el país, es el lugar en el que podemos tener espacios adecuados para las personas, es el lugar en el que el hábitat, ¿no?, del ser humano por excelencia hoy en un país eminentemente urbano. Armando, ¿te parece que vayamos a un corte comercial? Por favor. Y porque si te suelto la hebra con la parte urbana, nos seguimos. Vamos a un corte y regresamos en un momento porque está buenísima la plática. Volvemos. Centro Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Armando, nos fuimos a corte y estabas hablando algo muy interesante, que es el papel de la ciudad como generadora de una serie de temas. ¿Por qué no nos platicas, primero, cuál es este papel que debe tener la ciudad? Y segundo, ¿qué estás haciendo para que eso nos genere mejores cosas ya en el país? Tenemos que ubicar que la ciudad es de veras un motor del bienestar y un motor, como ya lo mencionamos hace unos minutos, del desarrollo económico del país. Entonces, las ciudades son estos grandes espacios que articulan infraestructuras, espacios, equipamiento, satisfactores para la gente, para la sociedad, para el pueblo, y que permiten a la vez el desarrollo de las empresas, del sector privado, del capital público, y para eso tiene que haber una correcta articulación entre la movilidad, la infraestructura, la vivienda, equipamientos, espacios básicos.
A partir de eso, nosotros, con una visión de veras centrada en las personas, durante todo el periodo de transición, incluso antes de las elecciones presidenciales y ya en el gobierno, por instrucciones del secretario, se armó un grupo multidisciplinario en el que se ha venido analizando cuáles son las necesidades de cada una de las regiones de este país. No es lo mismo el rezago habitacional en Sonora que el rezago habitacional en Veracruz. Es diferente la forma en que se comportan los mercados de vivienda en la Ciudad de México a cómo se comportan en la frontera norte, o a lo que está ocurriendo en ciudades con una tasa de crecimiento poblacional altísima, como sería Playa del Carmen en Quintana Roo, y el impacto que tendrán también benéfico proyectos estructurales como el del Tren Maya o algunos otros, el corredor que se está haciendo interoceánico en el istmo de Tehuantepec, y que van a funcionar como verdaderas cortinas de desarrollo económico, como un verdadero capital semilla para la población. A partir de eso, estamos trabajando en 2 programas y que responden a estas diferentes regionalizaciones del país y a entender las dinámicas, tanto económicas como sociodemográficas, que se están dando en el norte, en el sur, en el sureste. Uno es el programa de mejoramiento urbano y el otro es el programa de fomento a la planeación urbana, metropolitana y al ordenamiento territorial. Son los 2 programas con los que cuenta la subsecretaría. El programa de mejoramiento urbano busca que se atiendan a más de 100 ciudades, o al menos a 100 ciudades en el transcurso del sexenio. Y son las ciudades que presentan altos índices de violencia y rezago social. Y por otro lado, el programa de fomento a la planeación, que corre en paralelo, es un programa que busca apoyar a los municipios en que puedan elaborar sus programas de desarrollo urbano y que estos adquieran plena vigencia. Si no tenemos los instrumentos que nos marca la ley actualizados, a partir de diagnósticos certeros, con una misma metodología, de nada nos sirven las acciones que hagas en el resto de la ciudad. Imposible pensar que va a haber mejor desarrollo urbano en algún municipio donde no hay ni un plan de desarrollo urbano, o donde ese plan está descontextualizado con una política nacional, que la política nacional, por una serie de situaciones, es de vanguardia, porque retoma muchas buenas prácticas internacionales, porque retoma las mejores experiencias de muchísima gente. Entonces, el ideal es que eso se pueda permear a las diferentes ciudades, a los diferentes municipios, obviamente tomando las diferencias entre uno y otro, ¿no? Lo importante es cómo aterrizas estas grandes políticas en las que México ha trabajado mucho en los últimos años. Ha estado de la mano de ONU Hábitat, de organismos internacionales, revisando cuestiones de cambio climático, y se ha trabajado bien en las grandes políticas territoriales. Ahora el chiste es cómo lo aterrizas. ¿Cuál es el instrumento más importante de planeación en este país? Los programas de desarrollo urbano u ordenamiento territorial municipales. Y ahí es en donde muchos municipios encuentran grandes retos ante presiones, problemas económicos, problemas técnicos, y es en donde la federación debe trabajar de la mano de municipios y de estados en la actualización de estos programas. Un programa de desarrollo urbano debe de comprender cuál es la visión de ciudad que se tiene en cada uno de los municipios, cuál es la industria que se quiere fomentar, ya sea una industria de servicios, turística, industrial, relacionada con el medio agrícola alrededor de los municipios. Te debe decir las proyecciones de vivienda que se requieren en cada uno de los municipios, y esto debe de quedar inscrito incluso en el registro público de la propiedad, para que todo mundo, cualquier persona, cualquier desarrollador de vivienda, sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Transparencia, se elimina la discrecionalidad. Completa, sin discrecionalidad, con una visión de derechos humanos y los programas de desarrollo urbano que tengan plena vigencia. Y con una hoja de ruta que permita, porque tú agarras un mapa y le puedes pintar de colores para las zonas, pero el tema es cómo le pones las infraestructuras que permitan que esas zonas sean verdaderamente capaces de cumplir la vocación que le marcaste. Y los programas no solamente son de decir, esta es la densidad que tienes, esta es la zonificación que tienes. No, los programas de desarrollo urbano deben de ir mucho más allá. O sea, deben de saber en el corto, en el mediano y en el largo plazo cuántas viviendas se requieren, cuántas reservas territoriales se requieren, cómo se deben de constituir las reservas de suelo para el crecimiento futuro de las ciudades, cuáles deben de ser las densidades y cuáles deben de ser incluso los instrumentos económicos de los municipios, ya sea mediante el pago de predial, contribuciones por el pago de agua, de
recolección de residuos, para que puedan seguir financiando un desarrollo urbano armónico. Eso es en lo que estamos trabajando ya con los municipios. Ya arrancó el programa de fomento de la planeación, su acrónico quedó como el PUMOT, están publicadas sus reglas de operación y ha tenido una buena recepción de solicitudes por parte de los municipios. Oye, en el que colaboremos técnicamente con ellos. Es que es fundamental. Yo veo que una de las grandes carencias es ese tipo de instrumentos regionales, cuando vemos que los contratos no eran los adecuados, que los planes de desarrollo urbano no son los adecuados, porque eso conlleva otros temas, ¿no? Después habrá que ver lo que tú decías. El plan no se queda en eso, sino tiene que después que ver qué infraestructuras hay para aprovecharlas mejor y qué infraestructuras se requieren para conseguir el recurso para generarlo. Exactamente. Y ahí regreso un poco a entender qué es lo que pasa en territorios. Y buscamos ser y apoyar en eso, y compartimos la visión del presidente López Obrador de que debemos estar permanentemente en contacto con la gente. O sea, debemos estar trabajando a ras de tierra, saber si la gente está migrando de un lugar a otro, claro, o está perdiendo población en un municipio, ¿por qué? ¿Qué está pasando en las colonias y en los barrios a nivel de barrio? Y a partir de ahí construir una visión nacional de lo que está ocurriendo en cada una de las regiones. Y los programas de desarrollo urbano deben de responder a eso, a entender cuál es la dinámica, cuáles son los factores espaciales, territoriales, de vivienda que están permitiendo que la gente o crezca o tenga un mejor desarrollo económico, una mejor calidad de vida. Y ahora sí, si hacen todo eso muy bien, que esperemos que todo eso quede muy bien hecho, ya la vivienda es uno más de los elementos que hay para jugar, para crear el entorno integral, ¿no? Exactamente. Y ahí conoceríamos ya en cada uno de los planes y en lo que está ocurriendo en el territorio, sabemos si se requieren más viviendas, si no se requieren más viviendas. ¿De qué segmentos? Para los diferentes estratos socioeconómicos. Y ahí es la importancia de la planeación antes de que se lleven a cabo y de que se ejecuten diferentes obras y de que crezca, porque así lo decidieron, porque creen que es un buen negocio la vivienda. Yo creo que esto nos beneficia a todos. Claro, pero además la vivienda como que debe ser soluciones, no negocio. Porque, por ejemplo, buena parte de esto estamos hablando de aprovechar el parque habitacional existente. Y así es, yo he visto que muchos desarrolladores tienen excelentes prácticas, claro, de que lo ven como un verdadero aporte al tejido social. Y yo creo que es parte de la reorientación que se está dando de política, de un buen diálogo con todos, de cómo debemos ir transformando la política de vivienda. Y todos yo creo que hemos coincidido en diferentes foros, los diferentes actores, grupos sociales, productores de vivienda, la gente que lo demanda, en que requerimos de mejores instrumentos de planeación y de una verdadera articulación de lo que debe ser la política de desarrollo urbano con la política de vivienda futura. Armando, y esto incluye hablar del segmento de vivienda desde abajo. Evidentemente la prioridad de un gobierno debe ser atender a los más desprotegidos, a los segmentos más vulnerables. Así es. Pero también están incluidos los segmentos medios residenciales. Sí, no, una política integral de desarrollo urbano, una verdadera visión, va dirigida a todos y a los diferentes grupos sociales. O sea, el reto casi siempre de la planeación urbana es cómo haces coincidir los diferentes intereses de cada uno de los grupos sociales y estratos socioeconómicos en el mismo espacio. Y para eso es la ciudad, porque ese es el espacio de encuentro en los espacios públicos, a través de las diferentes formas de movilidad, de las diferentes formas de convivencia en el espacio público, en el que buscamos aminorar las diferencias que existen territoriales entre diferentes grupos socioeconómicos en un solo espacio. Y entonces debemos de generar políticas que respondan a todo. En el caso de la vivienda también, o sea, no está peleado generar los programas que estamos actuando desde el gobierno federal con una política de vivienda para los que más lo necesitan, con lo que hacen en otros esfuerzos diferentes grupos socioeconómicos de producir viviendas para diferentes segmentos. El chiste es conciliar eso en el mismo espacio y es el papel que estamos buscando tener desde la Secretaría de trabajar para todos. Sí, poner todo en sintonía, porque a fin de cuentas una ciudad es la mezcla de usos, la mezcla de segmentos, la mezcla de, una gente que tenga una vivienda económica convive necesariamente con una de ingresos medios altos y requiere centros comerciales y todo. Armando, necesitaríamos un día de programa para estar Cuenta con eso. Pero te agradezco por lo pronto enormemente esta visión tan completa que nos estás dando para, a partir de aquí, que los programas subsecuentes le podamos dar seguimiento a esta agenda que nos planteaste. Muchas gracias. Gracias y es siempre un gusto estar contigo. Y señores, esto fue Vivienda y Ciudad, un planteamiento de qué esperar en la Política Nacional de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Nos vemos la próxima.